Ventilación asistida proporcional, entendiendo la PATH Plus. El objetivo de cualquier método de soporte ventilatorio es satisfacer las demandas del paciente para hacer más confortable el proceso de respirar. La ecuación del movimiento respiratorio es muy demostrativa del esfuerzo que ejecuta el individuo para poder introducir el volumen a los pulmones. Este esfuerzo está dado particularmente por el diafragma en condiciones normales, lo que se traduce en la fórmula como presión muscular, la cual debe vencer la elastancia pulmonar y la resistencia al flujo del aire. Cualquiera de ellas que aumente debe proporcionalmente aumentar la presión muscular para poder introducir aire. En ausencia de soporte, el paciente debe hacer totalmente el trabajo respiratorio para vencer cualquier variación de la elastancia o de la resistencia, lo que conllevaría a cansancio o incomodidad. Al agregar algún soporte, este ayudaría al esfuerzo de inspirar, haciendo más confortable este proceso. Como se observa en la fórmula, hay que agregar a la misma presión ejercida por el ventilador, que será mayor o menor de acuerdo al porcentaje de soporte que se aplique. Es allí donde la PAP muestra sus beneficios al ajustar este soporte de acuerdo a las necesidades del paciente. Ventilación asistida proporcional o Proportional Assist Ventilation o PATH Plus, como también se le conoce, es una forma de soporte ventilatorio sincronizado en el cual el ventilador genera presión en proporción al esfuerzo instantáneo del paciente. El ventilador simplemente amplifica el esfuerzo inspiratorio. A diferencia de otros modos de soporte parcial, no existe una presión de flujo o volumen corriente preestablecido. El objetivo es permitir al paciente obtener confortablemente, cualquiera que sea el patrón respiratorio, el control deseado del sistema. Los principales objetivos del PATH Plus son sincronía y adaptabilidad a través de las medidas automatizadas, tanto de las demandas del paciente como de la mecánica ventilatoria. En este sentido, el ventilador aporta un porcentaje del soporte necesario para satisfacer las demandas. Este es el objetivo primordial de esta forma de soporte. Para entender la ventilación asistida proporcional o PATH Plus, se debe en primer lugar entender algo de la fisiología de la respiración normal cuando se hace una inhalación. El diafragma debe vencer el trabajo de un par de fuerzas específicas, las cuales son fuerzas elásticas y de resistencia del pulmón y de la caja torácica, teniendo el ventilador que monitorizar los cambios en la elastancia y la resistencia al ejecutar medidas al azar cada 4 a 10 respiraciones. Estas medidas son usadas en la estrategia de entrega del soporte inspiratorio del PATH Plus. Una vez que el paciente adquiera una vía aérea artificial, traqueostomía o tubo endotraqueal, habrá un incremento asociado de la resistencia que el paciente percibirá. En este caso, aportando el ventilador una compensación por incremento de esa resistencia, suministrando un porcentaje de soporte que podrá variar entre el 5 y el 95%. En el ejemplo observado, se proporcionará en este caso un 50% del soporte, lo que significa que el paciente hace un 50% del trabajo y el ventilador el otro 50% para satisfacer las demandas necesarias para el volumen requerido. En otras palabras, la fase inicial de la ventilación la aporta el ventilador, mientras que la fase final la ejecuta el paciente con su esfuerzo hasta llenar el pulmón. Al aplicar esta presión de soporte, se puede observar que el trabajo del paciente se mueve hacia el área verde de la línea, la cual es un área dentro de un nivel de trabajo razonable. Existen patologías que pueden requerir que la ventilación mecánica esté dentro de esta área, como cuando se aumenta el trabajo del diafragma en casos de aumento de la resistencia de la vía aérea, bien sea por secreciones o broncoespasmo. Esto impone un trabajo adicional sobre el trabajo total inspiratorio del paciente. En otros casos, como en el aumento de la elastancia o disminución de la compliance.
El colapso alveolar también incrementa el trabajo inspiratorio y como se observa en la pantalla, el trabajo total se incrementa, desplazando el indicador por fuera del nivel confortable o fuera del área verde. Ajustando el porcentaje de soporte hasta un 75%, se observa que el trabajo se desplaza hacia el área de confort. Aunque el trabajo total está todavía elevado, el paciente puede percibir cambios significativos ante el aumento en la elastancia o la resistencia. Durante el curso del soporte ventilatorio son las maniobras automatizadas de medir la elastancia y de la resistencia que mantienen el soporte apropiado para esas condiciones que fueron detectadas. Además, ante las demandas de flujo inspiratorio y volumen por esas condiciones, el ventilador cambia el soporte dentro de la misma inspiración para mantener al diafragma dentro de un ambiente óptimo de trabajo. Son todas esas mediciones trabajando en armonía que constantemente evalúan las áreas de trabajo respiratorio del paciente y cambian la presión de soporte con una modalidad de respiración a respiración para mantener al paciente en un ambiente de trabajo razonable. Una vez que la patología ha mejorado suficientemente, esos cambios iniciales se revierten y se puede observar cómo el trabajo total y el del paciente disminuye. Esta situación, acoplada con la evaluación clínica, indicaría que se puede reducir el porcentaje de soporte. Esto hace que el paciente asuma el control total del trabajo respiratorio.